Emprender es un camino solitario y esto lo sabemos. Escuchamos mucho esto de que qué difícil es compartirnos con amigos, con familia, porque no nos terminan de entender. Y es verdad, yo misma toqué este tema varias veces en diferentes contenidos. Pero hoy voy a ir un paso más allá. Y quiero hablar de cuando nos sentimos solos, aún estando rodeados de emprendedores. Sí, sí, de nuestros pares. Quiero hablar de cuando nos sentimos un poco de lado, así, medio raros, como que no encajamos con lo que escuchamos, con la energía que nos transmiten. Y lo que pasa muchas veces es que no encajamos en valores, no encajamos en filosofía de trabajo, en estilo de vida, en cómo nos tomamos las cosas. Esto también es soledad, es sentirse solo. Y qué importante es, si pensamos en construir tribu, qué importante es hacerlo con pares que nos entiendan en todo sentido, en lo más profundo también. Y con esto me refiero a estar alineados en qué valoramos y cómo queremos recorrer el camino de emprender. Porque podemos estar rodeados de otros emprendedores, juntarnos en coworkings, en masterminds o lo que sea, pero si no existe esta alineación de base, es difícil que nos potenciemos y que crezcamos juntos, porque estamos en diferentes sintonías. En parte, hablamos diferentes lenguajes. Y quiero empezar con algo que se ve mucho hoy en día en redes sociales. Muchas veces me siento medio oveja negra cuando otros colegas eligen subirse a tendencias de moda y yo sigo apostando por manejarme desde mi autenticidad. Manejarme desde lo que siento que resuena conmigo, con mi estilo, con mi esencia. La típica, ¿no? Bailecitos con audios virales, como fue en su momento con los Reels o los videos tipo POV, POV, ¿no? Esto que se ve tanto, las transiciones antes, después, en fin. Formatos estandarizados, diferentes fórmulas que supuestamente garantizan resultados porque el algoritmo los premia, pero no necesariamente tiene que ver con lo que la marca o el creador quiere transmitir, con su estilo o con quién es. Bueno, yo no me subo a esas olas. No digo que esté mal hacer cosas que estén fuera de nuestra zona de confort. Además, entra en juego la industria, el nicho, el tipo de marca o producto que se está promoviendo, la audiencia, lógico, pero acá el punto que estamos analizando es otro. Estamos analizando desde dónde lo hacemos. Yo personalmente prefiero ser auténtica con quién soy, con lo que quiero transmitir de mi marca personal y en qué formato y cómo hacerlo. Pero claro, obviamente gran parte del mundo está en una ola y yo muchas veces elijo otra cosa. Entonces sí, hay veces que me agarra esto de sentirme sola con alguna de mis elecciones. Más adelante te cuento por qué. Otra situación en que me siento un poco diferente, así medio fuera del molde, aún estando rodeada de emprendedores, es cuando están enfocados en el trajín del día a día. Y yo elijo tomarme las cosas con disfrute, con calma y con paz mental. Y con esto, dicho sea de paso, puedo ser vista como un bicho raro, ¿no? Con todo este acelere permanente que vemos hoy en día, la cultura de la productividad nociva, el hacer, 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 todo este ritmo frenético. Bueno, yo no me identifico para nada con esa onda y tengo mi propio estilo para llevar el negocio. Mucho más slow, como me gusta decirme. No sé si te identificás con algo de esto vos también. Ojo, no me siento mal por no adherir a esa filosofía. Lo que sí siento es que es clave conectar mucho más con otros emprendedores alineados a mí en su forma de trabajar y en su forma de llevar las cosas en el día a día. En este sentido te digo. Otra cosa que veo mucho a mi alrededor es que muchos emprendedores están enfocados totalmente en la rentabilidad del negocio, en cuánta plata generan lo más rápido posible, en crecer expeditivamente sin un propósito mayor. Y yo en mi caso me lo tomo muy diferente. Como primer punto, le hago mucho honor a mi camino de transformación y autoconocimiento a través de mi negocio. Esto es algo que conté en el episodio sobre 3 pilares que me ayudan a motivarme y volver a mi para qué. Te lo voy a dejar acá linkeado en la descripción. Pero básicamente, para pasarte la idea general, lo que digo es que el emprendimiento es un gran maestro que me muestra un montón de cosas de mí misma para ir superándome y expandiéndome, ¿no? Todo lo que son creencias, temas no resueltos, condicionamientos, etcétera, etcétera. Y esta para mí, junto con mi visión de negocio y la expresión de mi creatividad, son los grandes pilares que me sostienen en mi camino de emprender. Con esto estoy diciendo que la plata no importa y que tendríamos que hacerlo todo desde el lado altruista, para nada.
¿Estoy diciendo que no me importa la rentabilidad de mi negocio y que no me ocupo de mis números? Por supuesto que no. Si no, el negocio se iría al tacho. Lo que estoy hablando acá es cuál es la motivación de base que nos mueve a unos y a otros. Yo veo muchas diferencias en este sentido. Y también acá me siento un poco sola cuando veo tanto foco en el crecer rápido, en el hacer más, en la expectativa de volverse viral de un día para el otro, que el negocio explote, que se vuelva exitoso, rentable. Mi para qué es otro. Tiene que ver con esto, con el proceso en sí, con cómo me voy a transformar a mí misma, qué voy a ir aprendiendo y cómo voy a ir redescubriéndome en el camino. Va mucho más por ahí, ¿sí? Avanzando un poquito más con el tema del día de hoy, hay otra diferencia que veo con muchos otros emprendedores y que también me pone en la vereda de enfrente, de cierta forma. Y es que veo que muchos están forzando cuerpo, mente y emociones, y en mi caso yo priorizo absolutamente mi balance y mi bienestar general. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí, al emprender, al llevar adelante mi negocio, es innegociable mi bienestar y el cuidado de mi cuerpo, de mi mente y de mis emociones. No voy a poner en juego nada de esto por un supuesto éxito o crecimiento frenético, resultados prometidos por fórmulas ajenas ni nada que se le parezca. No me voy a quemar en el camino. No voy a sobreexigir a mi cuerpo a ir más allá de lo sensato y de lo saludable. No me voy a volver loca tratando de hacer todo y todo a la vez. No quiero eso para mí. No voy a dejar que la ansiedad y el estrés me coman por ir a mil o por querer hacer más y más rápido, por tratar de abarcar más frentes que lo que puedo, o por tener que lidiar con personajes que me drenan la energía o que quieren romper límites. No. Es más, como ya conté cuando hablé sobre mis 3 hábitos de organización preferidos y te lo voy a dejar linkeado acá, lo que va a setear el límite a mi negocio es justamente mi vida personal. Y esto me parece clave para poder mantener de forma sostenible este balance del que hablo y que para mí es tan importante. Y lógicamente todo esto articulado con hábitos intencionales y pensados especialmente para cuidar mi cuerpo, mente y emociones. Bueno, muchos emprendedores no se manejan así, todo lo contrario. Me parece re importante poder encontrar pares que también valoren este equilibrio vida personal-profesional y que cuiden su bienestar general. Otra de las cosas que nota en el mundo emprendedor es que muchos están enfocados en el día a día. Los come la rutina, básicamente se los lleva puestos. Y yo en mi caso me empeño de forma consciente, intencional y deliberada para estar enfocada en mi visión de negocio de 5 años, en tener la mirada en el largo plazo. Gran diferencia. Y no es menor. Da un norte, nos da claridad, nos ayuda a enfocarnos, a trazar un plan con pasos, porque lo que puede llegar a ser importante dentro de 2 años no va a ser prioridad hoy. Hay una lógica atrás de cada paso que damos. La organización, la planificación tiene que ver con esto, ¿sí? Con que haya una secuencia lógica de cómo vamos a ir avanzando progresiva y estratégicamente hacia eso que queremos. Y te digo, si la otra persona está tan metida en el corto plazo, con la cabeza en lo operativo, en el día a día, es muy difícil entablar conversaciones que nos reafirmen como líderes de negocio, con visión de largo plazo, con cabeza estratégica y teniendo charlas que nos eleven en nuestro rol de líderes. Y también como sexto punto, veo que muchos emprendedores se viven esforzando desde el hacer azar, ¿no? Muy parados desde la energía masculina. Digo, independientemente del género que sean. Esto con mucha energía de acción, linealidad, racionalidad, rigidez, impulsividad. Y si bien todos tenemos ambas energías, mucho va de qué mix hagamos, ¿no? Cómo busquemos integrarlas o balancearlas. De vuelta, independientemente del género de cada uno. Yo en mi caso estoy muy atenta a siempre integrar mi energía femenina al proceso, en todo lo que envuelve mi ciclicidad, intuición, fluidez, pausa, creatividad, apertura, receptividad, autenticidad, conexión con mis emociones también. Y obviamente que todo esto sea parte del proceso de emprender, de cómo decido, desde dónde, de cómo y qué elijo, del ritmo que adopto y cómo me reencuentro con mi equilibrio. Y para ir cerrando te quería contar en qué sentido siento yo un poco esta soledad al emprender
cuando no encontramos pares alineados en valores y filosofía. Por un lado, creo que está el tema de la pertenencia, porque no es que nos cuestionemos si estamos eligiendo bien o mal o que pongamos en duda nuestros valores. A veces lo que sucede es que realmente es un camino mucho menos transitado el que estamos eligiendo y medio que estamos yendo contra la corriente, ¿no? Quedándonos afuera de lo que la mayoría del mundo está haciendo. Y ahí rápidamente se nos activa el chip de pertenencia y ser social y viene la vocecita interna de me estoy quedando de lado, no estoy perteneciendo. Y ese miedo o preocupación es normal, pero no significa que tengamos que darle entidad. Perfectamente podemos seguir nuestro camino con convicción y seguridad respecto a lo que estamos eligiendo. Pero sí pasan esto de sentirnos medio solos, medio oveja negra, en una búsqueda muy nuestra y muy personal. Otro tema importante que se juega es el nivel de las charlas, la calidad de las charlas. Un poco por lo que te decía, porque si hablamos diferentes idiomas, es difícil que nos entendamos y que podamos apoyarnos en el sentido que el otro necesita. No sé, si por ejemplo, estoy en un mastermind y llevo mi preocupación de que te invento, no sé, no me estoy sintiendo cómoda con el tipo de contenido que estoy haciendo porque no siento que sea auténtico con mi esencia. Y resulta que del otro lado tengo un emprendedor más estructurado, que va por el lado de métricas, resultados, optimización, tendencias, lo que funciona, bla. Y difícilmente me va a entender. Va a decir autenticidad, esencia. ¿De qué me está hablando esta chica? Y estas diferencias en el estilo de emprender también se notan mucho en desde dónde nos posicionamos como owners del negocio. Si más desde el lado operativo o más desde el lado estratégico, como decía hace un ratito, ¿no? Si desde lo operativo del día a día o más desde una visión de largo plazo, con cabeza estratégica. Y eso también, estando en grupo, con pares, marca mucho la diferencia. Porque sí, realmente necesitamos rodearnos de personas que están posicionadas a nivel mindset, digo, ¿eh? Que estén posicionadas a nuestro nivel. Porque una cosa es decidir desde lo operativo del día a día y otra muy distinta es decidir con visión de largo plazo. Eso te cambia todo. Y esa soledad puede sentirse bastante también. Por ejemplo, cuando en charlas o reuniones con otros emprendedores vos querés ir por el lado más estratégico de largo plazo, ver el bosque y no solo el árbol, ¿no? Como comúnmente se dice. Y tus colegas por ahí están más atrapados en el día a día. Ahí también uno puede sentirse un poco afuera o como que no encaja. Y también en las decisiones que el otro puede tomar o nosotros aportar, ¿no? Si no estamos alineados, las diferencias se van a notar. Por darte un ejemplo, uno de los emprendedores se siente sobrepasado porque cree que no llega con los plazos para un proyecto y pide consejos al resto. Si enfrente tiene un colega más de una onda productivista, hiperexigencia, performance, etcétera, probablemente aborde el tema desde el hacer más, desde la disciplina, el empujar, el esforzarse un poco más y más rápido para llegar, ¿no? Y lo aconseje en base a eso. Mientras que otro emprendedor con otra filosofía más slow lo encararía de otro lado, ¿no? Quizás probablemente más amable, priorizando más el bienestar diario, una productividad y organización más conscientes para que la persona llegue en plazo, sin quemarse en el camino, ¿no? Estas son las diferencias de las que hablo. Entonces, todo esto nos hace sentirnos un poco solos dependiendo de con qué emprendedores nos estemos vinculando. Muchas veces no sentimos que haya un verdadero entendimiento, una verdadera empatía. Y esto genera que nos cerremos y que no podamos conectar desde la apertura, desde la vulnerabilidad y la confianza, que yo creo que son tres elementos esenciales para construir relaciones auténticas y duraderas. Así que bueno, para pensar. Y así llegamos al final del episodio de hoy. ¿Y vos cómo lo vivís? ¿Te sentís solo al emprender? ¿Qué tan importante es para vos encontrar tu tribu, encontrar pares que compartan tus mismos valores y filosofía de trabajo al emprender? Contame y te leo en comentarios. Me encantaría que si te identificás con todo esto que hablamos hoy, puedas hacérmelo saber, que de alguna forma quedemos en contacto justamente para esto, para ser comunidad, ser tribu entre quienes compartimos valores y una forma de emprender más alineada a nuestro estilo de vida y a nuestro bienestar general. Si tenés ganas
Escribime entonces por mensaje privado a mi cuenta de Instagram, a @jessica.mraz, y la seguimos por ahí. Si te resonó el episodio, te invito a dejarme una reseña con 5 estrellitas, así me ayudas a llegar a más personas. Y si te gusta seguir reflexionando sobre todos estos temas de desarrollo personal para la vida y para el negocio, a la vez que practicas español real de ese que usamos todos los días, bueno, suscríbete y hacete parte de esta linda comunidad. Ahora sí me despido. Gracias por estar ahí del otro lado. Un abrazo y nos vemos la próxima. Feliz vida.